Muy bien. Buenas tardes, licenciadas. Buenas tardes, compañeros. Nos encontramos en la unidad 2 de métodos para la enseñanza de lengua y literatura, con el tema enseñanza de la literatura, método de análisis literario y estrategias para el fomento de la lectura comprensiva y expresión. Con el trabajo autónomo número 7, la carrera de educación básica en línea, curso tercero A. Docente, Portela Leiva Yara María. Estudiantes. Cueva Step, Guayas Mariuxi, Mosquera Delgado, Jocelyn, Valladolid Brittany y Villalta Yelena. Somos el grupo número 22. Tenemos con el tema análisis literario y comprensión lectora. El objetivo, analizar un texto narrativo de la literatura universal mediante la identificación de su estructura narrativa, personajes, tiempo, espacio y recursos expresivos, elaborando preguntas de comprensión lectora en niveles literarios, inferencial y crítico, y comunicando oralmente los resultados de manera clara, colaborativa y argumentada. Descripción de la actividad. Debemos seleccionar un texto narrativo breve de la lectura universal y realizar las siguientes actividades. Elabora un mapa literario donde se evidencia la estructura narrativa, características de los personajes, tiempo y espacio, y un recurso expresivo. Redactar 3 preguntas de comprensión y preparar una exposición oral de 10 minutos. Orientaciones metodológicas. Para el desarrollo de esta actividad deberán seleccionar un texto narrativo breve, perteneciente a la lectura universal y realizar una lectura comprensiva y analítica del mismo. Deben presentar el texto de manera íntegra y su autor. Posteriormente, identificarán la estructura narrativa, inicio, nudo y desenlace. Explicarán las características de los personajes, el tiempo, el espacio y al menos un recurso expresivo presente en el texto. Además, redactarán 3 preguntas de comprensión lectora correspondientes a los niveles literal, inferencial y crítico. Finalmente, los integrantes del grupo realizarán una exposición oral aproximadamente de 10 minutos mediante la plataforma de Zoom, con cámaras encendidas, todos los participantes debidamente identificados. La exposición deberá evidenciar dominio del análisis realizado, organización de ideas, participación colaborativa y adecuada expresión oral. Una vez finalizada la presentación, el grupo deberá enviar el enlace de grabación con evidencia de la actividad. Aquí se evaluará el trabajo escrito y la exposición oral de manera independiente. Tenemos la resolución de la actividad, que es la biografía del autor, Edgar Allan Poe, que fue un escritor, poeta y crítico literario estadounidense, nacido el 19 de enero de 1809 en Boston, Estados Unidos. Se dice que es reconocido como uno de los grandes maestros del cuento de terror y misterio, además de ser precursor de la literatura de detectivesca y de la narrativa de la ciencia ficción. Desde muy joven enfrentó dificultades económicas y personales, situaciones que influyeron en el tono oscuro y melancólico de muchas de sus obras. Entre sus escritos más famosos se encuentra el poema El Cuervo y relatos como El corazón del Ator. Tenemos también La caída de la casa de Usher y Los crímenes de la calle Morgan. La obra de Poe se caracteriza por el suspenso, el misterio y la exploración de las emociones humanas, especialmente el miedo y la tristeza. Se dice que el autor falleció el 7 de octubre de 1849 en Baltimore, dejando un legado literario que sigue siendo admirado en todo el mundo. Buenas tardes, compañeros y docentes. Les voy a hablar sobre la obra de Los crímenes de la calle de Morgue por Edgar Allan Poe, el cual fue uno de los autores más importantes de la literatura universal. Edgar Allan fue un escritor estadounidense, reconocido por sus cuentos de misterio, de terror y suspenso. Además, es considerado el padre del cuento detectivesco, ya que creó uno de los primeros personajes investigadores de la literatura.
La obra Los crímenes de la calle Morgue fue publicada en 1841 y narra un misterioso asesinato ocurrido en París, donde el detective Auguste utiliza la lógica y la observación para resolver el caso. Como resumen del cuento tenemos que esta historia comienza cuando se producen dos asesinatos muy extraños en la calle Morga, en París. Los policías intentaron resolver el problema del caso y no encontraron respuestas claras. Entonces aparece Agustín Dupin, un hombre muy inteligente y observador, que es quien analiza y observa cuidadosamente las pistas que se produjeron en el caso. Al final de todo, se descubre que el responsable del crimen no era a quienes ellos culpaban, eran una persona, sino un orangután. A la final sorprende a todos y esto demuestra que la inteligencia y la razón lógica. Como marco literario, tenemos que el resumen narrativo es inicio, nudo y desenlace. Como inicio presentamos que Dupin es el que ocurre el crimen. Como nudo tenemos que la policía es quien investiga sin éxito y Dupin quien analiza las pistas. Como desenlace tenemos que Dupin descubre la verdad en el caso del asesinato. Los personajes ya nombraba anteriormente y el orangután siempre es el responsable de todos los accidentes ocasionados. Tiempo y espacio. La narración se desarrolla en el siglo XIX, época en la que la ciudad de París era vista como un lugar lleno de misterio y cambios sociales. La mayor parte de la historia ocurre en la calle Morgue y dentro de la casa donde suceden los asesinatos. El ambiente es oscuro, tenso y misterioso, lo que contribuye a crear suspenso y mantiene el interés del lector durante todo el relato. Recurso. Uno de los recursos expresivos más importantes del cuento es el suspenso de Edgar Allan Poe. Utiliza descripciones detalladas, misterio y tensión para mantener al lector intrigado sobre quién cometió el crimen. Además, emplea la narración detectivesca y el razonamiento lógico como elementos innovadores, convirtiendo esta obra en uno de los primeros cuentos policiales de la literatura universal. Preguntas de comprensión. ¿Quién fue el responsable de los asesinatos en la calle Morgue? El responsable de los asesinatos en la calle Morgue fue un orangután escapado del marinero francés. El animal actuó de manera violenta e irracional, causando la muerte de Madame El Espanaye y su hija. ¿Por qué Dupin logró resolver el caso y la policía no? Dupin logró resolver el caso porque utilizó la observación, el análisis y el razonamiento lógico para estudiar de manera detallada el crimen. En cambio, la policía se dejó llevar por las apariencias y no analizó cuidadosamente las pistas, por lo cual no pudo encontrar la verdadera solución. Para concluir, Edgar Allan Poe es considerado el padre del cuento detectivesco, porque introdujo historias basadas en la lógica, investigación y el misterio. La obra de los crímenes en la calle Morgan nos deja la enseñanza que la observación, el razonamiento lógico y el análisis, las herramientas importantes para resolver problemas y comprender mejor las situaciones. Muchas gracias.